Hola, ¿sabes cuántos escarabajos adultos se pueden poner en una caja de cría? Esa pregunta ronda por la mente de muchos de los que criamos tenebrios. No sabemos en realidad si estamos usando de forma correcta nuestro espacio. Hay un sinnúmero de referencias acerca de la cantidad que debemos usar y todas son diferentes, muchas veces contradictorias. Acompáñanos hoy en este video para resolver la duda y sumar a nuestro conocimiento una respuesta a esta gran pregunta. Tras unos cuantos años de experiencia y de práctica en la producción de animales, lo primero que entendí fue que una cosa es que un animal viva bien y otra que sobreviva. Eso es lo primero que debemos entender para empezar una producción animal con buen pie. En ambos casos se puede producir, pero los verdaderos resultados positivos los obtendremos al crear un ambiente en donde nuestros animales vivan de forma adecuada, cubriendo todos sus requerimientos y necesidades como nutrición, espacio, ambiente, salud e higiene. Para responder esta pregunta, primero debemos entender cómo funciona la producción de animales y cuánto podemos exigir a nuestros animales. Es un tema muy complejo y que tiene innumerables variables. Hablaremos un poco de cada una y trataremos de llegar a una conclusión en la que quede claro el por qué elegiremos un número determinado. Para comenzar debemos definir un término de importancia. La densidad es el número que nos indicará la cantidad de animales que pueden vivir en una unidad de medida. Puede ser de volumen o de superficie. Por ejemplo, un escarabajo por centímetro cúbico nos indicará que solo podemos poner un escarabajo adulto por un centímetro cúbico de sustrato. Ya sabemos que los centímetros cúbicos se obtienen multiplicando el largo, ancho y altura medidos en centímetros. También debemos recordar que las densidades varían por muchos motivos. Dentro de las principales causas encontramos el estadio dentro del ciclo de vida y la edad de los individuos a colocar. No es lo mismo una densidad para escarabajos reproductores que para larvas y no será igual para larvas de 4 semanas que las de 8 o 10 semanas. Dentro de las causas de variación de densidades debo mencionar como una de las más importantes, las condiciones climáticas de cada zona. En toda producción animal las condiciones medioambientales nos imponen las densidades muchas veces. No es lo mismo criar animales por ejemplo a 20 grados centígrados a una densidad X que criarlos a 30 grados centígrados. Lógicamente cambia todo, desde los requerimientos de espacio hasta los nutricionales. Eso siempre lo debemos tener en cuenta. Lo normal es que a mayor temperatura aumente el consumo de alimentos, ya que el metabolismo se vuelve más rápido. Otra causa es la disponibilidad de alimento que tengamos. Si el alimento es abundante y de calidad, nos permitirá tener la máxima densidad posible sin tener problemas. De otro lado, si nuestra alimentación es deficiente o de baja calidad, no podremos hacerlo sin tener problemas, por ejemplo de canibalismo, que es lo más frecuente en estos casos. Debido a que la población que tenemos en las cajas tendrá que autorregular su propia producción para que el poco alimento o el alimento de mala calidad les sea suficiente para subsistir. Es importante calcular correctamente la cantidad de sustrato con la que iniciamos la cría para que dure sin problemas hasta el final de la producción o en el peor de los casos estar pendientes de adicionar o cambiar el sustrato, dependiendo del tipo de crianza que tengamos. La humedad influye también en nuestra crianza. El exceso de humedad lo que ocasiona es la aparición de hongos o moho. Al suceder esto se crea un problema en el que el alimento infestado muchas veces es consumido en menor cantidad o simplemente se pierde. Y esto nos pone en la situación anterior donde el alimento es insuficiente o de mala calidad. Ahora, ¿qué pasa con lo contrario, es decir, la baja de humedad? Aunque no es un problema tan frecuente como lo anterior, cifras menores al 50% de humedad relativa harán en primera instancia que nuestros tenebrios incrementen su requerimiento de líquidos, ya que se deshidratan más rápido porque recordemos que ellos absorben cierta cantidad de humedad del ambiente, por eso su resistencia a la falta de agua. En segunda instancia, indirectamente la cantidad de líquidos suministrados en las cajas será afectado, haciendo que se evapore rápidamente el agua que contienen y tengamos que hidratarlos con mayor frecuencia, ya que los vegetales y las frutas frescas se secarán más rápido. Si esto sucede, de nuevo la primera opción en que nuestros animales solucionan este problema es el canibalismo. Sumado a estas causas está por supuesto la disponibilidad de espacio que nuestros escarabajos tengan dentro del confinamiento. Debemos encontrar el equilibrio perfecto en que el espacio disponible sea aprovechado por la máxima cantidad de animales sin que la producción decaiga. Si nuestra densidad está por debajo de este punto, simplemente será un desperdicio de espacio. Si quieres aprender más sobre cría de tenebrios, no olvides ver la serie del canal. Aquí arriba a la derecha te dejo el enlace.
Ahora repasemos cómo estas variables mencionadas, temperatura, humedad, espacio y nutrición interactuarán entre sí afectando la densidad. Lo primero es entender que cada zona geográfica tiene variables diferentes y eso deriva en que para cada una el número ideal de animales para producción será distinto. No es lo mismo criar tenebrios en una cálida y húmeda selva que en un llano agreste seco y frío. Y lamentablemente en este tema tan incipiente donde no hay mucho estudiado a profundidad, no nos queda otra que basarnos en la experiencia de los demás y extrapolarlo a nuestra realidad haciendo nuestras propias corroboraciones. En el caso de los escarabajos reproductores de tenebrios encontramos por lo general densidades recomendadas que están en el rango de 1 a 3 escarabajos por centímetro cúbico de sustrato. Al analizar este rango debemos observar que 3 escarabajos por centímetro cúbico en verdad es una densidad muy alta y para lograrla sin tener complicaciones debemos asumir que tenemos condiciones ambientales casi perfectas, es decir 25 grados centígrados, 60% de humedad relativa, un excelente sustrato, que la hidratación es sostenida, higiene minuciosa y una ventilación adecuada. Pero es poco probable que todos lleguemos a esos estándares sin hacer modificaciones a nuestra granja. Otro factor a tener en cuenta es la calidad de la producción, debemos evaluar con qué densidad es la que se produce mejor en nuestra granja específicamente. Es decir, de qué me serviría poner la densidad más alta de 3 escarabajos por centímetro cúbico de sustrato, si al hacer el cálculo final después de 8 semanas terminan produciendo menos cantidad de larvas que las cajas de cría que tuvieron densidades menores. Por esta razón es que no recomiendo seguir ciegamente un número de alguna densidad que leímos por ahí. La densidad que yo uso es de 1 escarabajo por centímetro cúbico de sustrato y es la densidad más efectiva para mí, dentro de las condiciones ambientales que yo manejo, ya que al usar densidades más altas he obtenido resultados desalentadores, en donde una caja con 1000 reproductores me produce 1,5 veces más larvas que otra caja con una densidad de 3000 reproductores. Pero como les repito es la densidad en la que mejor trabaja mi granja con las condiciones medioambientales de las que dispongo. No quiere decir que esa densidad sea la correcta para todos. Eso lo podríamos explicar ya que al haber una mayor cantidad de escarabajos la competencia por la comida es mayor y biológicamente los insectos autorregulan su población en situaciones de estrés, aparte que al haber deficiencia en la alimentación porque al ser tan grande la población el sustrato lo consumen rápidamente, puede derivar en el canibalismo al devorar huevos y larvas pequeñas que están ahí sin manera de defenderse ni tener donde refugiarse, dando como resultado una caída en nuestra producción. A esto se debe tener en cuenta que la humedad aquí es muy alta, puede llegar a 90% sin problemas y temperaturas fluctuantes que varían según la hora del día entre 14 a 22 grados centígrados actualmente. En resumen, no siempre más implica mayor producción, en algunos casos como este es lo contrario. La recomendación será siempre empezar con el límite menor del rango, o sea 1 y poco a poco ir subiendo ese número a 1,5 o 2 si las condiciones son óptimas, pero teniendo los registros adecuados de cuánto es lo que se produce al final. El caso de las larvas es muy similar, la densidad se toma como referencia hasta el final de su crecimiento, no es bueno por cuestiones de tiempo y de manejo que tengamos que dividir en 2 o más cajas la población de una caja inicial. Por eso la densidad de escarabajos que usemos será importante también en la densidad de larvas que tendremos. Ya que si hay una alta densidad de reproductores esto ocasionará en unas semanas una gran cantidad de larvas que irán creciendo con el transcurrir de las semanas y el espacio junto con la alimentación será insuficiente, resultando indefectiblemente en canibalismo. Esto se puede solucionar haciendo una separación cada 15 días en vez de cada 30 días, si es que queremos tener una densidad de larvas más equilibrada al final. Debemos buscar que al final nuestras larvas tengan una densidad entre 2 a 4 larvas por centímetro cúbico de sustrato. O sea, en una caja de 40 por 30 centímetros con una altura de sustrato de 3 centímetros tendremos 3600 centímetros cúbicos, donde podremos alojar entre 7200 y 14400 larvas. Encontrar la densidad ideal es todo un reto, cuando debemos tener en cuenta tantas variables y no queda otro camino que ir probando por nuestra propia cuenta teniendo como referencia el resultado de otros. El objetivo es encontrar ese punto de equilibrio perfecto donde las variables que podemos controlar como espacio y calidad de alimentación, le pueden sacar provecho a las variables que no son difíciles de controlar como temperatura y humedad. Gracias por llegar hasta aquí, suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte ninguna novedad y deja un comentario si tienes alguna duda. Si te gustó el video déjanos un me gusta y compártelo, nos ayudará bastante.